Muy bien, yo quiero hablarles hoy de una prédica que he titulado Entre lo público y lo privado. Y así precisamente se debate nuestra fe constantemente. Estamos en una tensión de desarrollar constantemente nuestra fe, y nuestra fe ha de desarrollarse a partir de nuestra vida privada, de nuestra vida secreta, pero se desarrolla en el entorno público, ¿verdad? Nuestra fe ha de notarse. La fe se debe notar. La fe no es para esconderla, sino que se debe reflejar, se debe evidenciar en nuestra cotidianidad. Así que bajo esta tensión me parece muy interesante que ustedes estén desarrollando el tema Venga tu reino como tema del año. Y sé que han estado desarrollando esos valores, esos principios del Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, y como ya lo comentó el pastor, también los estatutos del reino de Dios desde diferentes ópticas. Y qué importante es la educación, porque yo estoy viendo un proceso altamente educativo, porque la fe tiene esas dos categorías o perspectivas o elementos. La fe cristiana está compuesta por la fe misma en Cristo Jesús, pero también por la razón. Debemos de aprender a elaborar y construir una fe que une esa fe cristiana centrada en Cristo, pero también una fe pensada, una fe intencional, ¿ok? No una fe que se da de carambola, como decimos, sino que es una fe que vamos construyendo y edificando. Y creo que el tema ha sido altamente pedagógico, y la iglesia tiene que desarrollar espacios, contenidos pedagógicos, porque la invitación del Señor y de la palabra de Dios va a ser a que utilicemos el cerebro. El evangelio es para gente inteligente como usted y como yo, que logramos pensar, construir, debatir, desaprender, aprender, volver a empezar, analizar. El evangelio es para las personas más inteligentes. Se equivocan cuando piensan que es para personas manipulables. El evangelio no se ha construido, ni los valores del reino, ni sus principios, para manipular a nadie, sino para transformar vidas, familias, naciones enteras. Ese es el verdadero evangelio. Así que es un tema sumamente necesario, porque nuestra sociedad postmoderna, con sus posiciones, con sus antivalores, con sus criterios, está exigiendo que la iglesia del Señor haga presencia propositiva y relevante en esta sociedad. ¿Qué quiero decir? Que lamentablemente la iglesia hemos tomado una posición reactiva, pero muy poco propositiva. Es decir, que cuando el gobierno o los entes que legislan en nuestro país sacan una ley, la iglesia sale a orar y reacciona frente a esa ley. Y no está mal, pero ¿qué tal si más bien somos propositivos? Y yo sé que nos preocupa mucho que el gobierno imprima unas cartillas sobre la diversidad de género, y claro que nos debe angustiar y no nos debe gustar lo que suceda. Pero antes de ser reactivos, nuestra tarea es educar a nuestras nuevas generaciones, que aunque les pongan una cartilla frente a ellos, y aunque tengan 4, 5, 6, 7 años, ya tengan el criterio de la palabra y de los valores del reino de Dios para tomar decisiones asertivas. Usted dirá, pero un niño de 5 años, estoy seguro que un niño ya siendo educado con la palabra de Dios, con valores y un discipulado estricto en el buen sentido, o bien fundamentado y bien modelado en casa, ese niño y esas nuevas generaciones van a poder responder no ante cualquier oferta que se les presente frente a ellos. Así que eso es propositivo. No sé si me hago entender. Mi proposición es que yo sea que me anticipe y no que espere que suceda algo para reaccionar. Por eso la iglesia necesita, con los valores y principios del reino, ser propositiva a nivel social. Hay cosas que no va a hacer el gobierno, pero la iglesia del Señor sí va a lograr hacer.
No esperemos nada de ningún gobierno, iglesia, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ya hay una decepción total y eso me alegra, porque lamentablemente en estos años y esta polarización y demás ha generado una idolatría hacia esas personas o hacia esas filosofías de vida, generando en el corazón de las personas una expectativa muy alta, pensando, creyendo y esperando que ellos transformen el país. Y la realidad es que Cristo será el único, a través de su iglesia, estableciendo su reino, quien traerá una transformación verdadera a nuestra nación. Oramos por los que están en eminencia, dice la palabra de Dios. Oramos por los que nos gobiernan, pero quienes van a establecer el reino de Dios en esta tierra somos usted y yo, su iglesia. Esa labor no fue delegada absolutamente a nadie más. Y qué bueno por las buenas personas que nos representan en el gobierno, ¿verdad? Qué bueno, oremos por ellos para que allí Dios les use. Pero la tarea suya y mía es indelegable e innegociable. Muy bien, así que yo quiero hablarles de un personaje que a mi juicio logró ser una persona relevante en su entorno. Logró ser una persona propositiva en su entorno y logró ser una persona firme en cuanto a sus valores y principios, es decir, a sus convicciones de fe. Nuestras convicciones son el resultado de valores y principios que son implantados en el corazón de cada uno de nosotros con clara conciencia del por qué y para qué son esos valores parte o son el sendero que guía nuestra vida. Y fíjense que este personaje me encanta y vamos a hablar de Daniel. Y Daniel nos muestra una persona que fue capaz de mantener su fe a pesar de la oposición. Por eso, entre lo público y lo privado, Daniel es uno de esos personajes que logró, estando en unas posiciones de gobierno muy altas, logró mantener su fe firme tanto en lo público como en lo privado. Y en eso público logró ser absolutamente relevante y propositivo, como usted y yo necesitamos llegar a ello. Yo espero que no se vayan a dormir. Y si se duermen, le pido a Dios que les muestre en sueños y les revele porque Él en sueños se glorifica. 3 cositas vamos a ver interesantes sobre la experiencia de Daniel, que nos deja una enseñanza. Yo quiero tratar de ser lo más práctico posible, aunque uno como pastor tiene o predicador tiene muchas tentaciones de hablar y resolverlo todo en una predicación, no lo vamos a lograr. Pero lo primero que yo veo en Daniel y que nos enseña es que siempre seremos perseguidos por causa del Señor. ¿Alguno de ustedes ha sido perseguido por causa del Señor? Ok, quizá los que llevamos muchos años en el Evangelio recordamos aquellas épocas de persecución. Ustedes conocen a mi papá, él ha estado en algunas oportunidades, así que yo soy, como hijo de pastor, he vivido temporadas, muchas temporadas en la iglesia. Acabo de cumplir 49 años, así que ya llevo mucho tiempo en la iglesia, ¿sí? 49 más la gestación. Entonces, olvídate, faltó que me dieran a luz en un butaco de la iglesia. Así que he comido iglesia toda la vida. Sé, en aquella época cuando era niño salíamos con mi papá y el grupo de personas de la iglesia a evangelizar y en ese tiempo nos tiraban tomates, aguacates podridos, piedra y corríamos por estar predicando el evangelio y nos atacaban, rompían las ventanas de las iglesias donde nos reuníamos. Era otro tiempo, ¿verdad? Quizá muchos no han vivido eso, pero yo pude vivirlo de niño, pude evidenciar ese tipo de persecución. Hoy la persecución es diferente, hay una persecución de tipo filosófico, por ejemplo, aunque no lo veamos visiblemente, hay una persecución de tipo filosófico, académico, por ejemplo, ese es otro tipo de persecución. Y Daniel nos enseña en el capítulo 6, 4 y 5 que vivió lo siguiente. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno
pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. ¿Por qué? Porque era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para qué acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que fíjense que si recordamos un poquitito más atrás, Daniel, desde que fue llevado a Babilonia, se propuso en su corazón no contaminarse, ¿verdad? Propuso guardar su corazón, propuso guardar su mente, guardar todo su ser y mantenerse fiel a Dios, a sus principios, a sus valores. Pero esa determinación le trajo retos, le trajo problemas, pero también le trajo muchas victorias. Fue una determinación que iba a traer consecuencias, y no se nos olvide que toda determinación, decisión en la vida va a traernos consecuencias. Daniel seguramente tenía claras las consecuencias. Sin embargo, la Biblia dice que siendo un jovencito, propuso en su corazón no contaminarse. Punto. Fue una determinación firme, radical, que a veces nos hace falta eso, ¿verdad? Creo que a veces flexibilizamos mucho los valores y los principios y nos damos demasiados permisos en la vida. Pero fíjese que Daniel decidió no darse permisos a pesar de ser consciente de que eso le iba a traer muchos problemas, mucha persecución, de que iba a ser señalado y acusado. Él era una persona inteligente, brillante y académicamente de los mejores. Así que estamos hablando de una persona muy preparada, y por algo se lo llevaron a Babilonia, porque se llevaron a los mejores para trabajar allí en el palacio. No era cualquier persona. Así que Daniel fue víctima de una persecución constante, sin tregua. ¿Por qué? Porque su alto desempeño, su integridad, su responsabilidad le trajo problemas con sus mismos compañeros, con los mismos que estaban a su alrededor. Generó algo incómodo en ellos. Estaban incómodos por la manera correcta como Daniel se conducía, como Daniel cumplía con sus responsabilidades, y por tal manera empezaron a buscarle un punto de quiebre. ¿No le parece paradójico eso? Que una persona inteligente, correcta, que hace las cosas bien, lo que genera en su entorno es una incomodidad y es un malestar. Ese es el precio de mantenernos firmes en nuestras posiciones y en nuestras convicciones. Mateo 5:10, ustedes han leído este texto últimamente, dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer ¿qué? Me encanta eso. Cada vez que tú y yo tomamos una determinación, o la determinación en la vida de hacer lo correcto, te tengo noticias: vamos a ser perseguidos. Vamos a ser perseguidos. Porque el reino de Dios les pertenece, pero ahí está la bendición. Benditos sean, bienaventurados sean, dichosos sean los que son perseguidos por hacer lo correcto. De ellos es el reino de los cielos. Les pertenece el reino. Así que le tengo esa noticia: si usted ha decidido hacer lo correcto en este mundo en el que estamos, pues bienvenido al grupo de los perseguidos. Nos van a perseguir. Qué buena noticia, qué gran promesa. Y yo siento mucha persecución ya en este ambiente en el que estamos. Un ambiente fuerte a nivel de gobierno, ¿verdad? Esa es una realidad. Se siente ya esa presión. Ya estamos siendo atacados verbalmente, públicamente, sin ningún filtro de frente. Y ya hay una tensión evidente que hace muchos años, o quizá que yo tenga memoria, por lo menos de que yo tengo memoria, no existía esa tensión. Así que esa determinación nos va a llevar a ser perseguidos. Porque siempre que pensemos, hablemos y obremos correctamente, iglesia, vamos a tener opositores que busquen condenarnos, que busquen nuestro punto de quiebre, que busquen quebrantar nuestra fe,
que busquen dañar nuestra fe, que busquen afectar nuestra fe. Pero mientras vivamos para el Señor hay una realidad: seremos blanco de enemigos, de los enemigos del reino de Dios. Fíjense que Pablo, siendo Saulo de Tarso, fue un perseguidor de la iglesia, pero cuando tiene un encuentro con Dios, el Señor le dice: Pablo o Saulo, yo soy Dios, el Señor, a quien tú persigues. Ahora, lo que tiene que tener en cuenta es cada persona que persigue a su pueblo, es que más que perseguirnos a nosotros, está persiguiendo al mismo Señor. A ese nivel está el asunto, porque lo representamos a Él. Ahora, existen varias razones por las cuales vamos a ser perseguidos, y quizá una de ellas es la maldad, el pecado y la injusticia que se han multiplicado. Mire, al punto que hacer lo incorrecto ya es natural y hace parte de la cultura. Sabemos que es natural el soborno en nuestro país. Se volvió natural la corrupción. Se volvió natural el mucho pecado que ya está incorporado dentro de la cultura. Por eso nuestra cultura del reino debe romper con todos esos paradigmas. Por eso va en contravía. Entonces, una de las razones es porque la cultura de pecado, de injusticia y de maldad se ha naturalizado, se ha normalizado a tal punto que los valores y principios del reino chocan inmediatamente con el entorno complejo en el que estamos. Así que tengamos cuidado con normalizar el pecado y la maldad. Tengamos cuidado con normalizarlo en nuestra propia vida, aún las pequeñas cosas. Hoy se ha normalizado el maltrato a los demás, se ha normalizado la injusticia, se ha normalizado la vulgaridad, ¿verdad? Como el argot, como en el entorno, no solo de jóvenes, permítame decirle, porque a veces estigmatizamos a los jóvenes, esos jóvenes de hoy en día. Yo quiero decir, esa sociedad de hoy en día, porque en gran parte nuestras nuevas generaciones están en crisis por el mal ejemplo de nosotros como adultos, por el descuido, porque no hemos modelado adecuadamente, porque hay padres ausentes, porque hay madres ausentes, porque no hay normas, porque no hay ejemplo, porque hay incoherencia. Y debido a esa maldad se ha naturalizado un lenguaje vulgar, un maltrato, el irrespeto y tantas obras de la carne que podemos encontrar también en Gálatas, como la gritería, el chisme se naturalizó y tantas cosas que volvimos normales aún en nuestra propia vida. Lo que vemos, nuestras conductas en lo privado, por ejemplo. ¿Cómo soy yo en lo privado? Estoy normalizando ver cualquier serie en Netflix, por ejemplo, porque consumimos toda la basura y porquería que nos ponen allí, porque la normalizamos. Yo no estoy diciendo que nos escandalicemos por lo que está pasando, pero tampoco nos acomodemos, como dice Romanos 12. Cuidado con acomodarse, cuidado porque la comodidad es peligrosa y absolutamente dañina. ¿Acomodarse a qué? No se acomoden a los valores o a los no valores, a los criterios de este mundo, dice Romanos, ¿verdad? Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y así comprenderán, entenderán cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero es importante que desde nuestra privacidad revisemos nuestra vida y revisemos cuáles son nuestros valores, desde mi privacidad, desde lo que veo en mi intimidad, desde lo que pienso, desde el trato que tengo hacia los míos en la casa. Si yo no trato bien a los míos, seguramente saldré a ser una persona agresiva y violenta en la calle. Y es lo que estamos viviendo hoy. La violencia se naturalizó. Mire, la muerte se naturalizó en nuestro país y es parte del paisaje. Eso es muy triste. Robaron, mataron, hicieron y nosotros ya estamos codificados, normal, eso suele suceder. Pero debería dolernos, deberíamos pensar cómo nosotros no nos acomodamos a esta dinámica de muerte, a esta dinámica de división de los hogares, a esta dinámica de falta de entendimiento, a esta dinámica de falta de valores y de principios. Y precisamente eso es uno de los factores. La normalización del pecado nos ha hecho que incluso la iglesia
se pueda acomodar a los criterios de este mundo. Y por eso necesitamos revisar cuáles son nuestros valores, lo que están haciendo ustedes. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice? ¿Cuáles son los principios del reino de Dios? ¿Qué dice el Señor? Versus qué dice y hace el mundo. Y tenemos que en eso ser radicales. No podemos negociar lo innegociable, iglesia. Hay cosas que son innegociables y las convicciones son innegociables. Pero otra de las razones es porque es posible que la iglesia haya perdido credibilidad. Es probable que no tengamos credibilidad ante la sociedad, ¿verdad? Y la sociedad está a la defensiva contra nosotros, porque dicen que la iglesia manipula, que la iglesia está llena de corruptos, que los pastores todos son malos, ladrones. Entonces nos han estigmatizado. Yo quiero decirles que efectivamente no todo ha sido bueno, pero no todo ha sido malo. Yo defiendo la iglesia, soy pastor y entiendo que hemos cometido errores. Entiendo que hemos fallado en muchas cosas, pero también entiendo que la iglesia le ha hecho mucho bien a la sociedad. Históricamente, la iglesia le ha hecho bien a la sociedad. Fíjense que en pandemia la iglesia hizo una presencia social muy importante. Y cuando la iglesia presentó su informe a nivel nacional, la inversión social fue de más de 2 billones de pesos. Sin contar detalles como nuestras iglesias pequeñas, en mercado, en asistencia espiritual, asistencia psicológica, en asistencia a familias menos favorecidas. ¿Sabe quién hizo presencia? La iglesia del Señor. Por eso no todo es malo y no todo es bueno, pero ese es motivo de persecución, porque nos han encasillado y nos han estigmatizado. Por eso tenemos un reto de que vamos a cambiar la historia en el nombre del Señor. Jesús fue perseguido. Jesús fue acusado y condenado injustamente por causa del Evangelio. Jesús mantuvo sus criterios hasta su último día. Jesús fue perseguido por sus acciones correctas. ¿Quién es ese que habla con tanta autoridad?, decía la gente. ¿Quién es ese? Porque su discurso es coherente con lo que hace en su vida cotidiana. ¿Quién es ese que habla con tanta autoridad? Ahí necesitamos llegar nosotros, iglesia, que digan quiénes son esos que viven con tanta coherencia, que su discurso es coherente con su vida cotidiana. Ojo, no podemos ser perfectos y ese es un error social. Los de las iglesias, los que van a las iglesias tienen que ser perfectos. No lo somos y nunca lo seremos. Y siempre se lo digo a la gente, no, ¿quién le dijo a usted que la iglesia iba a ser perfecta? Somos seres humanos, nos seguimos equivocando, también tenemos un margen de error en algunas cosas, somos seres humanos, pero no nos pueden estigmatizar por ello. Fíjense que a Daniel no le encontraron el punto de quiebre. Le buscaron y le rebuscaron a ver si por ahí tenía, como decimos coloquialmente, rabo de paja, ¿cierto? Este tiene algún guardado. Y le buscaron y el tipo se halló correcto en todas sus conductas y en todas sus responsabilidades. ¿No le parece eso genial? Lo persiguieron hasta donde no más. Y Daniel 6:7 dice: así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron al rey y le dijeron: que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores y autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado, a usted su majestad, sea arrojado al foso de los leones. No le encontraron punto de quiebre en sus conductas, empezaron a tocar su fe.
sus costumbres, sus disciplinas espirituales. Y ahí es lo segundo que quiero compartir. Daniel no se avergonzó de su fe. Daniel no ocultó su fe. Dice Daniel 6:10-12. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Ojo, habían establecido ya una ley, un decreto, pero Daniel siguió haciendo su tiempo, su vida de oración, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. Entonces, Daniel tenía 2 alternativas: esconder su fe, cerrar las ventanas y hacerse el loco, ¿verdad? Y era la más fácil. A veces hacernos los locos es la más fácil, ¿cierto? Eso hagámonos los locos. Y evitemos problemas. Posiblemente Daniel estaba en esa coyuntura. Pues fácil, cierro las ventanas y oro suavecito, que no se den cuenta. Desarrollo mi fe en privado. Era lo más fácil. Sin embargo, tenía la otra alternativa: seguir siendo Daniel. Seguir siendo el auténtico Daniel, con su fe intacta, con las ventanas abiertas, orando y profesando al Dios de su corazón. ¿Y él sabía las consecuencias o no? Había un decreto, sabía las consecuencias, pero era un hombre convencido de su fe y no se avergonzó de su fe. Se mantuvo firme. Y me encanta. ¿Qué hizo Daniel? Daniel no cerró las ventanas de su habitación. Daniel siguió haciendo pública su fe. Daniel no dejó de arrodillarse ante Dios. Daniel no dejó de adorarlo. Siguió haciéndolo como siempre lo había hecho, porque amaba y adoraba al Señor con todo su corazón. Ese es un vivo ejemplo de estar uno convencido, aunque le cueste la vida. Le iba a costar la vida, pero los criterios y valores de Daniel seguían intactos desde el día en que fue llevado a Babilonia hasta el punto en el que ya estaba en un alta posición del gobierno. Seguía intacto. ¿Por qué? Porque su amor por el Señor era evidente, porque su compromiso con el Señor era inquebrantable. Tenía una fe inquebrantable. Daniel sabía y Daniel reconocía que Dios era quien lo había puesto en esos lugares de honor. Él no se olvidó quién lo había puesto allí. Daniel entendió que no eran por sus capacidades, sí, hacían parte del paquete, pero más allá de eso, Daniel tenía claro que quien lo había puesto en eminencia y lo había puesto en alto era Dios. Eso, ahí hay un valor y un principio de la gratitud, de la lealtad al Dios que hasta el día de hoy nos ha ayudado, nos ha acompañado, nos ha provisto. Mire, es más fácil hacer lo que todos hacen. ¿Para dónde va Vicente? ¿Es así o al revés? Ustedes me entienden. Pero es más fácil acomodarnos. Es más fácil ir con la corriente y no en contra de la corriente, porque nos evitamos problemas, porque quedamos bien. Ese es otro problema. Queremos quedar bien. Cuidado, nosotros tenemos que quedar bien ante el Señor, porque su palabra dice: es mejor agradar primero a Dios que a los hombres. Y nuestro problema social es que siempre queremos agradar a los hombres, al vecino, al mismo jefe, y agradar y acomodarnos a los criterios de nuestra sociedad, porque es lo más fácil, es lo más cómodo.
Es más fácil cerrar las ventanas y hasta inclinarse ante el rey de turno. ¿No era más fácil para Daniel eso? Dijo, cierre las ventanas y va y se le pega una arrodilladita ante la estatua del rey Darío y ya. Y luego va y se encierra y le pide perdón a Dios. Esa es la doble moral en la que estamos hoy. Tenemos muchos reyes Darío ante los cuales nos postramos. ¿Cuál es tu rey Darío? Ese rey al que nos domina, eso es un ídolo que nos controla, nos drena, nos desgasta. Pero caemos en la dinámica que el que reza y peca, empata. Y Daniel, me encanta que no tuvo que acudir a esa artimaña. Daniel fue el mismo en lo privado y en lo público. Eso para mí es un reto enorme. Mi fe intacta, inquebrantable en lo privado, en la intimidad de mi vida, como dice Jesús Adrián Romero, cuando nadie me ve. Alejandro Sanz también lo dice, ¿no? Los dos tienen canciones parecidas. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, dice Alejandro Sanz. Y ahí es donde está la fe verdadera, cuando nadie me ve, cuando estoy a solas, cuando mis pensamientos dan vueltas, lo que veo, lo que escucho, lo que toco, mi conducta privada. Daniel sabía quién era él, su identidad como hijo de Dios, pero también sabía quién era su rey, y su único rey era el Señor. No lo negoció. Sabía cuál reino pertenecía. Él no pertenecía a un reino de esta tierra. Nuestro reino no es el de esta tierra, no es de este mundo. Pertenecemos al reino de Dios. Y cuando tú y yo pertenecemos al reino, a un reino, en este caso al reino de Dios, reconocemos quién es nuestro único rey, pero también vivimos bajo la cobertura de los valores, normas, reglas y principios de ese reinado. Porque queremos que el rey nos bendiga, pero no queremos vivir bajo la cobertura, la autoridad y la sujeción de ese gobierno. Queremos la vida muy fácil, y la vida no es fácil. La vida es bella, pero no es fácil. Y el evangelio es bello, pero tiene sus complicaciones, por lo que ya hemos hablado hasta ahora. Daniel sabía quién era su rey, no se avergonzó, no cerró las ventanas, se siguió arrodillando ante el Señor a pesar del precio que sabía que tenía que pagar. Dice Romanos 1:16, pues no me avergüenzo del evangelio, de la buena noticia acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Estoy absolutamente convencido, iglesia, que esta sociedad necesita que tú y yo nos levantemos como Danieles, que no nos avergonzamos de nuestra fe, que seamos capaces de no escondernos. Y no estoy hablando de tomar el escudo de la fe para ir a atacar a las personas, porque es un error que hemos cometido. La fe no es una lanza, la fe es un escudo, pero hemos tomado la fe cristiana como una lanza para atacar, atacar y atacar, para juzgar, para señalar. Y eso ha hecho que muchos se predispongan con el evangelio. Nuestra tarea no es juzgar, no es señalar, no es despreciar. Nuestra tarea es amar y establecer el reino de Dios en esta tierra a través de conductas y de obras que evidencien que el Señor está en nosotros. Yo sé que ustedes hablaron, creo que Paula habló, sal y luz. Usted dirá, este está enterado. Pues claro, yo tengo que ponerme en contexto, que cómo hago.
Y, y es muy lindo escuchar a otras personas. Siempre me encanta. Y, y por eso el Señor nos dice, ustedes son la luz del mundo. No se pueden ocultar. Porque ¿qué sacamos con ocultar la luz debajo de la mesa? Cuando hay tanta oscuridad afuera y la iglesia tiene que ir y levantarse de manera influyente, relevante. La iglesia tiene que levantar la bandera de la misericordia, del amor, de la bondad, de la generosidad, del trabajo social. La iglesia no puede funcionar cada domingo aquí encerrados. No va a pasar nada si nos quedamos aquí encerrados. La iglesia somos nosotros y la iglesia sucede todos los días. No se te olvide eso. La iglesia eres tú y la iglesia sucede todos los días y en todo lugar. La iglesia sucede en casa, como papá, como esposo. La iglesia sucede en la calle como ciudadano. La iglesia sucede como empleado de una oficina, de una empresa. Allí sucede la iglesia. Como estudiante en la universidad, en el colegio, allí sucede la iglesia. La iglesia sucede todos los días. Y por eso necesitamos abrir las ventanas y no escondernos, aunque nos cueste persecución. No nos avergoncemos del evangelio. Porque lo tercero con lo que quiero terminar es que el Señor no dejó a Daniel en vergüenza. Esta parte me encanta. La buena noticia es que esto terminó bien. A mí me parece que todos los finales con el Señor son espectaculares. Todos. Ustedes dirán, ¿en serio? Sí, miren toda la Biblia y se van a dar cuenta que los finales en el Señor son maravillosos. Al final toda historia en el Señor termina, aunque el proceso haya sido difícil, al final termina espectacular. Y esto terminó maravilloso, como nos gusta que terminen las historias, ¿cierto? Chéveres, maravillosas. Dice Daniel 6:16, entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones. Y el rey le dijo, que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. No sé si se lo dijo sarcásticamente o con amor. Posteriormente creo que se lo dijo con amor, porque Darío era como chévere a la hora de la verdad. El tipo no era tan malo como Nabucodonosor y otras bellezas. Y yo creo que se lo dijo con sinceridad. Daniel 6:19-23 nos deja ver eso. Dice que muy temprano en la mañana siguiente el rey se levantó y fue deprisa. Tenía cierto afán, ¿cierto? Porque yo creo que tenía un aprecio por Daniel. Algo bueno y chévere había en el corazón de Darío hacia Daniel. Y dice que se levantó temprano y cuando llegó allí gritó, ¿con qué? Con angustia. Lo quería. El rey lo quería. Y le pregunta a Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Y Daniel relax con un león de almohada y el otro de colchón y el otro consintiéndolo con sus patas seguramente. Yo no me imagino ese escenario tan espectacular. Lo despertó, Daniel estaba relajado, durmiendo entre leones bien peluditos, así como las cobijas que compramos, que nos arrullan y nos calientan. Chévere. Y dice Daniel, mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado ¿qué? ¿Se dan cuenta quién nos declara inocentes? Aquel que no nos deja en vergüenza cuando hacemos lo correcto. Aquel que no nos deja morir cuando hacemos lo correcto. Él cierra la boca de los leones. Yo aprendí algo, a no defenderme en estos procesos. Yo he vivido procesos complicados porque me he equivocado también. No he hecho las cosas bien a veces, pero porque otros son bien malintencionados. Dios los bendiga. No te defiendas. Yo aprendí eso, aprendí a no defenderme.
que con el pasar de los días y del tiempo el Señor cierra la boca de los leones y sucede esto: te declara inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey, ¿qué? Se alegró mucho, lo quería y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Sencillo, iglesia, ahí cerramos. Dios honró el compromiso de Daniel. Dios no lo dejó en vergüenza, porque Dios honra a los que le honran. Y porque Daniel hasta ese momento había sido destituido de su cargo, pero Daniel ahora es reincorporado a su cargo y es puesto nuevamente en eminencia y en un lugar de honra. Es que Dios honra a los que le honran. Eso no hay manera de cambiar ese principio. Dios te honra, Dios me honra cuando determinamos hacer lo correcto, determinamos vivir para agradar a Dios y no negociar los valores y principios del reino de Dios. Fe inquebrantable, iglesia. Así que quizá hoy tú te sientes presionado, aún en la misma casa podemos tener esa persecución. No crean, hay esa persecución en casa. Ya los esposos empezaron a mirar. Usted me está persiguiendo. Hay presiones, acusaciones en tu empresa, en la universidad, en el entorno donde estás. Pero el Señor hoy te dice: si tú no me niegas a mí, si tú mantienes tu fe, si tú sigues haciendo lo correcto, viviendo para agradarme, no te voy a dejar morir. No voy a permitir que ningún león te destroce a ti. No voy a permitir que ningún león te rasguñe ni siquiera. No voy a permitir que ningún león se levante contra tu vida. Te voy a respaldar y no te voy a dejar en vergüenza. Sigue haciendo lo correcto. No te defiendas, aunque tengas la tentación. Yo he tenido la tentación de defenderme, pero ya aprendí, ya estoy toreadito. Ya. A mí me da risa ya. Y eso me alegra. Pero el proceso para llegar ahí, lágrimas, aguantarse el orgullo. Me quiero defender, me están acusando injustamente, me están señalando, y eso es horrible cuando te acusan. Yo te quiero decir que hubo uno llamado Jesús y lo cantamos, que fue pisoteado como flor injustamente, era inocente, no cometió pecado alguno. Su palabra me dice que mi Jesús fue tentado en todo, pero no se halló pecado en él, iglesia. Y como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca, aunque tenía los argumentos y el derecho a defenderse. Pero él, molido y herido, fue por nuestras rebeliones y pecados, porque hizo lo correcto ante el Padre Celestial. Si hubo alguien que hizo lo correcto, fue mi Jesús, que vino a servir con amor y no a ser servido. Valor del reino de Dios. Que vino a ser manso. Ay, Dios mío, qué difícil, ¿no? Ya hablaron de eso. Manso y humilde de corazón. Ese Jesús vino con mansedumbre. No era ningún tonto, por si acaso lo quieren ver como en las películas. Esas películas horribles. Me encanta Chosen, está mostrando otra faceta. Pero las otras películas veían a un Jesús como tonto. Mi Jesús no fue ningún tonto. Jesús inteligente, alegre, determinante, pero con unos principios y convicciones firmes. No abrió su boca, fue a la cruz para morir por ti y por mí, por amor. Iglesia, al final Daniel es reincorporado y Darío le da por decretar que de ahora en adelante solamente se adorará al Dios de Daniel. Que un día Colombia escuche este decreto, que un día tengamos a alguien allá arriba que digan: vamos a adorar al Dios, al único Cristo verdadero, al único Cristo
al único que fue a la cruz y murió y resucitó de entre los muertos. Que un día lleguemos a escuchar eso. Mientras eso sucede, hagámoslo en casa. Que nuestros hijos solo se postren ante Cristo Jesús. Pero hagámoslo primero nosotros. Porque si tú vas a hacer o pretendes ver a tus hijos postrados ante Jesús, empecemos nosotros, papás, abuelos, tíos. Queremos ver valores del reino en casa, empecemos nosotros. Dejemos de hablar mal de los demás, de criticar, de chismosear. Yo estoy en esa campaña en mi casa. No vamos a hablar mal de nadie, ni de mi familia, ni de mi iglesia, ni de mis pastores, nada. Eso es modelar. Hemos normalizado el chisme y la murmuración. Empecemos con esas cosas pequeñas que son muy importantes y trascendentales. El reino de Dios se ha acercado, iglesia. Dios los bendice a ustedes cuando la gente se burla y cuando la gente los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Le tengo una noticia: si no recibe la recompensa aquí, en el cielo la va a recibir. Tal vez aquí no lo veamos, no se afane. A veces nos afanamos tanto. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? La recompensa está en el cielo. Bienaventurados los que somos perseguidos por causa del Señor. Dios, te damos gracias por tu palabra en esta hora, por desafiarnos, por